Bueno, buenas tardes. Hoy es el último encuentro que nos propusimos después de todas estas charlas. Espero que les haya gustado tanto como a mí. La verdad que de este lado al menos, siempre uno termina aprendiendo mucho cuando vuelve a dar este tipo de charlas y actualiza material, surgen nuevas dudas. Y la verdad que me sirvió mucho a mí también. Espero que a ustedes les haya servido. Hoy la idea era justamente tratar de, a pesar de la virtualidad, poder compartir experiencias prácticas de los que se animen, los que les interese. Bueno, en este caso podrían haber hecho leche, tofu, eh, SPC, SPI. Por ahí los productos más avanzados, los que vimos a lo último, había el problema un poco de que eran materiales un poco complicados de conseguir. No cualquiera tiene en su casa o tiene un laboratorio cerca, como por ejemplo los aislados de proteína que necesitábamos variar el pH. Pero la idea es un poco ver los trabajos, los alimentos que pudieron hacer, conversar al respecto, tirar sugerencias, porque por ahí en estas charlas hay muchas cosas que quedan afuera, que se han probado, a lo mejor colegas que han probado, que hemos charlado, así como vamos a charlar hoy con ustedes, sobre diferentes alimentos preparados con estas cosas. Yo de todas maneras, en un principio había pensado en hacer pero prefería ver los que habían presentado ustedes y después comentarles los míos, las últimas pruebas que hicimos este año en especial, que fueron bastante buenas en lo que es texturizados que hemos hecho, concentrados y aislados. Pero bueno, no sé si hay alguien que quiera empezar. La idea del día de hoy, si están todos de acuerdo, es que sea más coloquial. Coloquial me refiero a que podamos hablar en cualquier momento, compartamos. Es un poco compartir experiencias eh, reales, por así decirlo. No sé quién quiere empezar. María Pía, ¿querés comentarnos un poco lo que hiciste? Si querés compartir el... Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Bueno, voy a compartir. No sé si ahora están viendo pantalla sí, te compartida. vemos bien. Bueno, bueno, si están viendo, en mi caso elegí, desde la clase en que contó Pablo del tofu, eh, me despertó la inquietud por ese alimento que dentro de lo que alguna vez había estudiado tenía un poco olvidado bueno, me reencontré con la inquietud sobre ese producto, así que ya tenía idea de ensayar esa alternativa. Así que bueno, lo primero fue ver dónde comprar poroto de soja, porque tenía que arrancar de cero, no sabía nada, ni dónde se compraba soja, porque la verdad que habitualmente no es una materia prima ni un alimento que tenga incorporado por lo menos en la alimentación doméstica en mi familia no está. Sí, otras legumbres todas, pero no el poroto de soja, aunque alguna vez recuerdo haber comprado alguna lata en conserva. Y después estuve viendo que en los supermercados están los paquetes de 500 gramos de soja. Bueno, en mi caso fui a un almacén tipo dietética cercano y bueno, compré un kilo, trabajé con 500 gramos y bueno, el primer paso, paso a la otra filmina, las primeras etapas fueron la hidratación y la trituración. A todo esto yo repasé la clase en particular y el proceso que habías descrito vos, Pablo. Igual por mi cuenta busqué otros trabajos en internet, recetas y bueno, leí bastante antes de ver un poco cómo iban a ser las operaciones, aunque sea a un nivel casero, ¿no es cierto? Para la hidratación, en mi caso, tomé esto que está descrito acá, que fue remojar los porotos de soja en agua suficiente, fue más o menos exactamente al doble aproximadamente del nivel, y durante 8 o 12 horas que recomendaba la receta que consulté. En mi caso creo que fueron 11 horas el tiempo que estuvo en remojo, y luego de eso, una vez remojado, por cada taza de 250 mililitros de poroto de soja ya hidratado,
lo llevé a una jarra de licuadora con esa otra parte de agua que está descrita acá. En la filmina siguiente muestro algunas fotos que fui tomando de la secuencia de pasos. Bueno, el paquete fraccionado de 500 gramos del kilo que compré en la dietética. La olla, la tercera foto en realidad es cuando apenas estaban los porotos en remojo, y la segunda quedó mal el orden, Mm. ya al otro día habiendo estado en remojo. Y después le saqué el agua y lo retuve en una especie de colador. Mm, Paso seguido fue la trituración. Eh, sí, no estandaricé bien, no sabía exacto a qué velocidad trabajar con la licuadora, así que fui probando, y lo que me aseguré es que no quede, no visualmente, no encuentre restos y quede lo más homogéneo posible. Y bueno, hizo mucha espuma, así que le tuve que ir separando la espuma, y tuve que hacer como 3 cargas, a pesar de que es una jarra bastante grande. Tuve que, al final, una de las conclusiones que me quedó es que son muchos pasos. No estoy Sí. habituada a hacer tantos pasos en la cocina, por lo menos en el laboratorio y en la planta puede ser, pero en la casa, en la cocina no. Está Así bien. que ya estaba en esa aventura, tenía que seguir. Eh, no sé, cualquier cosa me van diciendo y compartimos. Yo voy Sí, yo relatándolo. te voy tirando más que nada para que sea coloquial, así todos participamos y Bueno, nos animamos. Lo bueno. que yo noté, digamos, que un poco me llamó la atención, vos no hiciste la cocción previa del poroto, antes de molerlo. Todavía no, lo hice después. Bien, bien. Y bueno, Eh, me estoy adelantando. Vos, si querés terminar, generalmente cuando pasaban estas cosas, ¿recuerdan lo que ocurría? Teníamos las lipoxigenasas todavía activas que podían generar un poco de sabor de alguna manera cuando uno lo rompía y entraba en contacto con el aire a lo que es grano o soja. A algunas personas no les molesta, probablemente lo hagan a propósito para que se sienta algo cereal. Otras a lo mejor no les gusta el sabor a soja o no quieren tener nada que ver y prefieren hervir el poroto antes de la licuadora. O sea, a lo mejor un claro, es paso verdad. optativo sería hervirlo, esperar que se enfríe y romperlo. Eso, Pía, tendría dos ventajas. Por un lado, eliminarías o reducirías muchísimo los aromas, por así decirlo, y desagradables, y por otro paso eliminarías los compuestos antinutricionales que podrían quedar en la leche, digamos, por no hervirlo, ¿sí? Pero me interesa saber después, seguir contando, a ver cómo Bueno, las sí, sensaciones. es interesante lo que vos contás porque, bueno, era un punto en la teoría que habías marcado bastante. Sin embargo, en las recetas que encontré, por lo menos en las que no describen el proceso pensado como un proceso productivo, sino más como una receta para la casa, la verdad que en la mayoría encontraba estos pasos así, y sí venía ahora a continuación, eh, esto que fue licuado. Lo puse en el mismo colador con una tela que compré, no conozco exacto su característica, pero que aparece descrita como manta de cielo. eh, Ujú. y la retorcí hasta sacarle el líquido. Fue también en varias veces porque la manta no era tan grande y había bastante licuado. Y eso lo recibí en una olla, ese líquido. Recién ahí fue que hice el calentamiento. Bien, No tenía termómetro, así que no sé exacto a qué temperatura llegué, pero de lo que leí era que bueno, si uno no dispone de termómetro, eh, o sea, esperar a que comience a hervir y la espuma suba, apagar el fuego y después esperar una cantidad de minutos. Eh, Seguí esos pasos que había leído en la receta. Quise conseguir un termómetro y bueno, no llegué el fin de semana tenía que hacerlo, y si no tenía el termómetro, si no lo hacía el fin está de bien. semana, no iba a tener de ninguna forma el tofu listo, así que como primera experiencia seguí las recetas y los tiempos y los pasos, aunque no iba a tener el registro de la temperatura. En lo que sigue
hay algunas fotos por ejemplo, la primera foto es lo que me quedaba en la tela después de pasar el licuado. Daba una textura rugosa, pero a su vez bastante pastosa. Eso sí, para que no quede casi líquido, tardé un buen rato. Y en la última foto es en la olla el líquido que iba saliendo, que fue el que ahí sí cumplí la cocción, digamos, en ese paso. Bien. En la foto que sigue se ve mejor durante la cocción y fui removiendo la espuma con un colador. Eso fue así hasta que hirvió y subió como si hirviera la leche que sube y ahí apagué el fuego. Después en el paso que sigue, como no pude conseguir cloruro de calcio ni cloruro, las El opciones, sulfato de calcio. el sulfato de calcio ni cloruro de magnesio, que es otro coagulante que leí Sí, que se utiliza. Pensé que iba a conseguir, pero fui a 3 dietéticas distintas y en ninguna tenían. Eh, está bien. Leí que se conoce como nigari, el nombre de los que Sí. fabrican tofu. Pensé que yendo a algunas dietéticas iba a conseguir esto llamado nigari. Eh, Me quedó la impresión de que entonces no es tan común que en las dietéticas se pueda conseguir. Eh, pero había leído en una receta que era con 3 ingredientes, que se podía trabajar solamente con jugo de limón. Hago Eh, un paréntesis acá, sí, María Pía, porque bueno, justo lo que vos nombraste acá es re interesante. ¿Por qué y esto es una pregunta para todos, digamos, e incluida a María también si quiere responder. ¿Por qué funcionaría con jugo de limón? O mejor dicho, ¿por qué el jugo de limón también podría servir para precipitar y formar el tofu? En base a todo lo que vimos, digamos. ¿O qué otra cosa aparte del jugo de limón podríamos haber usado? bueno, yo me imaginé que vinagre y leí que podía ser también, o sea, pero Sí, dudaba si ya que yo no iba a poder medir ni temperatura ni pH, si le iba a encontrar el punto, exactamente. digamos. Pero viene, Eh, viene por ahí. Es justamente modificar el pH. ¿Se acuerdan que si tenemos un tofu, perdón, una leche de soja, exactamente, Aldana, tenemos una leche de soja pH 7, 7,5, cuando le bajamos el pH, ¿se acuerdan que había un mínimo alrededor de 4, 4,5, que hacía que la mayor parte, que era la metodología para preparar aislados, justamente, las proteínas precipitan? Entonces, uno de los ácidos más comunes puede ser el limón o la vinagre, o incluso si tenemos algún otro tipo de ácido, no les quiero decir ácido clorhídrico porque a lo mejor no es de uso alimenticio, pero cualquier compuesto que le incremente la acidez, o sea, que baje el pH, probablemente precipite la proteína, ¿sí? Si le mandamos muchísimo ácido va a pasar lo contrario, ¿se acuerdan? Cuando nos bajamos por debajo del 4, empiezan a solubilizarse de nuevo. claro, por eso Eso tenía muchas dudas, porque en ningún lado podía encontrar exacto qué cantidad, aparte decía jugo de un está bien, limón, y digo, un limón, son todos los limones distintos, y uno que está exactamente, no acostumbrado sabemos a cuánto. medir todo, digo, esto no me va a salir. Exacto. A diferencia del sulfato de calcio, eso precipita por pH. Las otras compuestos que uno le agrega, de alguna manera, lo hace de otra manera. Habíamos visto que en realidad el calcio interaccionaba y floculaba, ¿sí? Las dos maneras son válidas, solamente que probablemente tengas un tofu, en este caso, más blandito. Me estoy adelantando, pero estoy suponiendo, Claro. digamos. No Con tengo un... el comparativo porque me quedé con ganas de más adelante hacer la experiencia con estos coagulantes y ir pudiendo sacar conclusiones, pero sí había leído que era de esperar que con limón se obtenga un tofu un poco menos firme. Claro. Eso sí lo había leído. No tengo la experiencia propia todavía y de hacerlo de nuevo ya tomaría más medidas y tendría ya las operaciones más estandarizadas. Esto fue como una primera experiencia. Está bien, Ne- pero ne- está buenísimo, María. necesité más ollas de las que pensaba porque entre una cosa y otra vi que no me alcanzaban las ollas. Había hecho todo el ejercicio anterior y aún así necesité una olla más para estar cómoda. Así que bueno, pero bueno, igual sí,
tiene final feliz para mi gusto en la experiencia. Está No, no, bien, no, está no es bien. que Ah, terminé sin tofu. Algo salió, ya van a ver. sí, algo que me olvidé de decirles, que por ahí está interesante, Pia, si después querés hacer de nuevo, si uno le quisiera incorporar un colorante, sería preferible hacerlo antes de que se coagule. O sea, sería preferible hacerlo con el agua en el que vas a moler, para que cuando se forme la emulsión de alguna manera atrape el color. ¿Sí? Ah, Ese ajá. por ahí a lo mejor le querés incorporar, si le vas a poner algo dulce, para hacer un tofu después para una torta, o a un tofu Ah, dulce, y que tenga a lo mejor color parecido a una frutilla, o naranja, un color qué naranja, o interesante, no, no sé, no, no había llegado todavía a para que pensar no que quede, porque viste que el blanco parece como, es como que no es nada, digamos, es como un queso, salvo que quiera hacer una mozzarella, ponele, pero si querés hacer un postre tipo tiramisú o algo así, le podés incorporar tal vez algún color más amarillito o algo así. Ajá, claro. Bueno, lo tomo. Sí, mi idea es volver a hacer, no ahora ya, pero volver a hacer. Así que lo voy a tener presente. Acá en la foto que sigue se ve cuando ya estaba coagulándose, porque ya había un sobrenadante como un suero y ya se había modificado la característica de la leche o de eso que estaba cocinándose. Bueno, ahora ya estaba el fuego apagado, hacía unos minutos y ya había agregado el jugo de limón. En mi caso agregué, eh, al fin y al cabo no estoy segura de cuántos mililitros agregué porque lo que había leído era que si no el sobrenadante no era totalmente translúcido, quería decir que todavía no era suficiente el agregado. Entonces ahí ante el miedo de que no me salga, creo que de golpe le tiré un chorro más y no lo medí y ya ahí me perdí del dato. Digo, bueno, quedará muy ácido, pero firme va a salir. Si no me voy para el otro lado, digo yo, del pH va a salir. Está bien. Este, y bueno, después de esto, bueno, la tela esa que les mostraba antes, la compré por internet, venía con una cajita de madera para prensar. Eh, lo que hice entonces luego, siguiendo estos pasos, fue colocar en la caja prensa, más abajo tengo unas fotos, una cajita de madera con orificios, la tela misma, aquella que había usado para filtrar el licuado, bueno, lavado y puesto en esta caja, y la caja sobre una fuente para colectar el suero, eh, lo totalmente cubierto. La caja tiene una tapa con la cual se puede hacer presión. La idea es presionar para extraer la máxima cantidad de suero posible. Y es más, dejarlo así unas horas con peso encima para que drene. Y viéndolo en fotos estos pasos, bueno, acá se ve la caja con la tela que tiene estos orificios. Eh, Acá esto es Qué bueno. lo que había coagulado y saqué de la olla. De la olla en realidad falta decir que antes de la coagulación separé 1 litro más o menos de leche. No sé, sí, de leche, no se llamaría realmente leche, Sí, sí. según el código alimentario, pero separé una parte. Y el resto fue lo que se coaguló con el agregado del limón y tenía más o menos esta apariencia. En el prensado lo que hice fue taparlo, o sea, con esta tapa hacer presión. Lo que tendría que haber hecho quizás es con la tela cubrir todo el tofu y recién arriba la tapa, pero bueno, yo me equivoqué y lo puse así. Eh, Levanté la tapa en algún momento para ver cómo quedaba y así se veía. Y después lo dejé unas horas con una pesa que tenía de kilo, lo dejé entre 2 y 3 horas en reposo. Al final lo que obtuve es esto que se ve en un plato, que lo saqué así de la prensa, de la tela, eh, y esto es lo mismo cortado, que se ve que tiene corte, pero es un poco poroso. Lo comparé con otro que había comprado en una dietética de la marca Soyana, que era un poco más firme.
parecía más Ujú. denso, más compacto que lo que yo logré. Y acá lo que se ve es el litro de leche, bueno, ahí porque ya me había servido para tomar, le agregué stevia, eh, y la verdad que estaba agradable el cuerpo, el sabor. Esto que se ve acá en el bol es lo que quedó eh, eso es lo que quedó o sea, lo que separé en la última filtración, antes Sí. de llevar a la olla para cocinar. Em, Eso lo tengo todavía en la heladera y no sé bien qué hacer. No, de acuerdo a lo que había leído, se puede usar para rellenos de tartas, mezclado con verduras. Lo probé y lo hice probar y es bastante neutro, no es desagradable para nada, pero no tiene sabor a nada. Eh, Algo que te va a interesar, María Pía, es que eso ahí es muy rico en fibras. Que claro, por ahí viste que las personas por ahí les gustaría incorporar más fibra en su alimentación. En teoría, y esto digo en teoría porque probablemente haya que lavarlo de nuevo, o sea, siempre esto, si lo volvés a remojar, algo más de leche vas a lograr sacar, digamos. Si uno lograría sacar la gran cantidad de proteínas y azúcares, quedaría prácticamente solo fibra. O sea, en el ideal de que todo se extraiga si claro, partiríamos de un PDI, ¿se acuerdan? De 100, cosa que no existe, pero está en torno al 80, deberíamos sacar casi todo, con lo cual eso que te queda ahí es prácticamente fibra y un poco de proteína. La verdad que es muy bueno. Lamentablemente nosotros los argentinos no sabemos cocinar con eso, pero tranquilamente algún alimento, como vos decís, va a ser una torta o algo que te guste que quede más fibroso, o como algo que quieras incorporar fibra en la alimentación, tranquilamente lo podrías utilizar. El problema es que yo sé que no saco un poco del tema, pero se los comento porque justo da el momento. Si uno lo quisiera texturizar para hacer, supongan, sucarito, algo parecido a un cereal, no lo puede hacer porque como tiene tan poca cantidad de proteína en relación a la fibra, no se logra texturizar bien. Pero si uno le incorpora otro aglutinante, incluso le podría llegar a dar forma como para cocinarlo tipo masita. Supóngase que ustedes le quieran poner algún tipo de almidón o no me sale el nombre de fécula, puede llegar a aglutinar para hacer de ese tipo de alimentos ricos en fibras, que la fibra siempre estabiliza lo que es el tracto intestinal y también reduce el colesterol y tiene un montón de otros beneficios. Para que lo sepan, digamos, porque nosotros no habíamos alcanzado a profundizar en eso, porque no hay una forma tan directa de valorizarlo. ¿Sí? Es más un poco artesanal ahí, de ser masita u otra cosa más. Perdón, María Pía, pero es un no, poco la sí. idea que todos también puedan comentar, digamos, que sea más amigable en la presentación. Sí, de hecho era una de las consultas que después tenía, porque si no recordaba mal, no nos habíamos detenido en No, ese subproducto, digamos, que podíamos hacer. Me salté unas diapositivas y porque acá tengo del tofu que había comprado, de la marca Soyana, eh, y bueno, estos son los ingredientes que aparecían en la etiqueta, la ajá. información nutricional, y este es un pedacito de ese tofu que, como les digo, parecía más una goma, parecía más compacto, menos Bueno, poroso. pero tiene cloruro de calcio, fíjate que usaron calcio ahí. El calcio Sí, le da cuerpo, ¿se acuerdan? Incluso ujú, variando calcio o magnesio también iban a tener diferentes tipos de propiedades. claro. Sí, y me dio curiosidad, pero después ver en lo que existe en el mercado, mayormente cómo están hechos. Por ahora solo conseguí este y era con cloruro de calcio. Eh, que bueno, que leí que lo que también hace de alguna forma es que aportar calcio. Eh, no Sí. sé si en qué medida, pero eh, bueno, acá justo está cortado los miligramos por porción. Eh, y bueno, después hice algunos experimentos ya para preparar el tofu en algún plato y lo corté en cubitos y lo salteé. Acá se ve que tiene cierta estructura, o sea, eh, y la verdad que lo comparo bastante, como habías dicho Pablo, con la textura de una pechuga de pollo, una cosa así. Este,
y la acidez igual que armoniosa, nada de sabor a grano, por lo menos yo no le detecto, no lo relaciono con el grano, sí una ligera acidez, pero muy neutro. La verdad que toma mucho el sabor de lo que sea que le haya puesto. También después lo Bueno, hice en otros platos y eh, lo de la me doy acidez es cuenta, entendible por tener un pH ácido, ¿no? Pero bueno, claro. eh, no sería tan grave. ¿Y lo alcanzaste a saborizar con algún caldito? Ah, claro, no lo había saborizado antes de la formación del tofu. O sea que esto es No, tofu neutro, neutro. sí, tiene un toque ácido que está bueno. A mí, por ejemplo, me gusta agregarle limón a las carnes, así que lo veía bastante afín a un sabor que me es familiar. No, sí con salsas, fideos, experimenté porque la verdad que me rindió un montón. Pero ahora hay que comerse todo este tofu, digo, algo vamos a hacer. Está bien. Te voy a tirar un secreto, le voy a tirar un secreto a todos, que por ahí no lo alcancé a comentar y me los guardo para estas cosas, digamos. Pero en realidad, y aparte ustedes lo van a entender porque ya hemos visto todos los temas, incluso el aislado. Si uno quisiera hacer un tofu todavía más fuerte, ¿se les ocurre alguna manera variando los pasos, digamos, de la receta? Digamos, esta receta está muy buena. En mi caso personal, si yo quisiera hacer un tofu de estas características, pero porque yo tengo un olfato muy especial, siento muchos ingredientes, le siento el sabor a grano, entonces termino cocinando el grano, aparte me ahorro esas 12 horas, porque cuando uno hierve el grano, en el momento a lo mejor lo hervís una hora y ya lo podés procesar. Es como cuando uno hace lentejas, lo puede dejar de un día para el otro, o a lo mejor lo hervís durante una hora y ya lo podés después esperar que se enfríe y lo molés. Pero piénsenlo de esta forma. Imagínense, hacen la leche de soja sin hervir, ¿sí? Como hiciste en este caso, María, que a lo mejor a vos te agrada el paladar porque no le sentís tanto el sabor a grano. Preparás el tofu sin haber hervido todavía la leche, ¿sí? Porque eso en realidad es un poco para eliminar los antinutricionales. Pero si vos tendrías el tofu hecho con la proteína con un alto índice de funcionalidad, ¿sí? Un PDI alto, porque en ningún momento lo cocinábamos ni nada. Y lográs preparar un tofu, precipitándolo con calcio, por ejemplo, para que no tengas un nivel de acidez importante. Y le damos una formita, a lo mejor, como hiciste vos acá, que la verdad que me gusta la altura porque es bastante fácil de cocinar. ¿Qué pasaría si nosotros lo cocinamos después de eso? Ya sea en el horno o en la sartén como pasó acá. ¿Qué les parecería que ocurriría con la estructura del tofu? ¿Sería más qué cosa? ¿Se acuerdan qué pasaba con las proteínas cuando se desnaturalizaban? Si no se deshacería más en la cocción al no hervir primero la leche, digamos. No sería, no Buena tendría pregunta, una textura. Sofía. En realidad no, porque ¿se acuerdan cómo era la estructura del tofu? Que eran como microglóbulos. De alguna manera el calcio lo que hacía era aglutinaba esos microglóbulos y los precipitaba, ¿sí? Obviamente, si uno hierve la leche, van a terminar precipitando mucha más cantidad. Eso es así, es verdad. Vamos a tener un rendimiento muy bueno. Pero si uno quisiera tener un tofu muy parecido a lo que es una pechuga, o más parecido, digamos, o sea, un tofu realmente más fuerte, si ustedes lo cocinan después de la formación del tofu, lo que va a ocurrir es que al denaturalizarse durante esa cocción, se van a abrir esas proteínas y van a empezar a reaccionar entre ellas. Los enlaces sulfuros, ¿se acuerdan que lo vimos? Formando una red de alguna forma que te va a quedar un tofu tal vez no parecido, no igual a una pechuga porque no está texturizado, ¿sí? Pero sí probablemente les va a quedar de una manera mucho más aglutinada, ¿sí? Un tofu más, con mucho cuerpo, a lo mejor más de lo que nos gustaría, pero sépanlo que por ahí si quisieran hacer un tofu que lo puedan morder y masticar, digamos, y que la verdad que le dé una sensación de masticación, digamos, al alimento, podrían cocinarlo después o a lo mejor no hervirlo tanto durante la preparación, cosa de dejarle un poco de funcionalidad para que después se integre mejor durante la cocción. Eso que vos comentás, Pia, seguramente que mejoró el cuerpo del tofu cuando vos lo cocinaste, porque a pesar de que el PDI seguro habrá bajado mucho cuando vos lo herviste al principio, aún debe haber preservado algo de funcionalidad.
Con lo cual, al cocinarlo, algunos enlaces al sulfuro se pudieron unir entre sí, formando una red que hizo que cuando vos lo muerdas se parezca a una pechuga. Qué interesante hubiera sido si le ponías un caldito de pollo, por ejemplo. Cuando vos hervías el tofu, hubieras disuelto ahí un caldito o algo que Sí, le dé sí, sabor, tal vez te sí, hubiera quedado muy parecido. sí, lo pensamos después, lo compartí en mi casa y lo pensamos. No, no estoy acostumbrada y no me animé al caldito, pero, pero preferí así. eh, pero sí, la cocción lo mejoró. Igual me sorprendí porque teniendo en cuenta algunas de las explicaciones que vos ya nos habías dado, más el hecho de que yo no había medido eh, algunas variables críticas, la verdad que no tenía fe. Honestamente digo, esto va a salir mal. Y dentro de todo, No, está o bien. sea, dentro de todo, Salió bien, se tiene eh, un aspecto de eso, parece pollo realmente, por el claro, color yo también. digo, no, cuando lo saqué de la cajita de madera, digo, esto se desarma todo, digo yo, y lo saqué y de la tela y estaba entero. Digo, no, pero ahora lo corto y se va a desgranar todo. Y no, y lo tuvo un corte limpio, o sea, no era muy firme comparado con el que había comprado, pero no es que se desgranaba todo. Sí que no era tenía menos mordida quizás, era un poquito más, parecía que tenía más agua, porque parecía un poco menos compacto. Claro. No sé si será porque tenía más agua, pero sí parecía menos denso, menos compacto. Sí, Eh, sí, también tiene el- que ver un poco con la presión que uno lo da, obviamente, si uno lo prensa más, se compacta mucho más, pierde agua, me refiero, entonces queda como un poco más duro, por así decirlo. Pero el tema del qué tan compacto queda tiene mucho que ver justamente con lo que vimos, con la parte de qué material usaste para formar el tofu. Si usaste calcio, si usaste magnesio, claro. o en este caso el pH. Esto en realidad me llama la atención que se te haya quedado compacto, digamos, porque generalmente te debe haber quedado compacto simplemente Quedó por así. humedad. Pero si vos lo desgranabas, seguro se comportaba como algo parecido a la ricota, probablemente. Previo a la cocción, me refiero. Sí, sí, no tanto como una ricota, pero si uno lo quería romper con las manos, sí, no, se iba Claro. desgranando, pero con el cuchillo tenía buen corte, Bueno, como se ve acá, qué digamos. bueno, qué buena info que nos estás compartiendo. Te agradezco muchísimo, María Pía. No, por favor, o sea, Esto yo si lo, ¿cómo? no, digo que yo igual pensaba que esto iba a clavar el cuchillo y iba a ser nada, todos pedacitos, y me sorprendió ver el corte limpio y yo, ay, bueno, funcionó. Hacia la primera, ya vamos por otras, ya con más técnica, a ver qué sale. Este, Bueno, te felicito, la verdad que salió re bien. Y ya les tiro porque veo que estás entusiasmada, probablemente no sea la última vez que hagas esto. no, Teniendo en aparte cuenta que ya tengo estamos, la cajita de madera ahora ya comprada, así que ahora hay que... sí, está bien. Y me Hace quedaron una los prueba 500, los después. 500 gramos de soja que había comprado por si me salía todo mal, iba a intentar una vez más. Bueno, ahora me quedo Ah, para mejorar la primera experiencia. está Así bien, que, está bien. Una cosa que también podés utilizar para mejorar yo sé, digamos, esto va en cada uno. Si vos lo haces por una cuestión de vegetarianismo o veganismo, obviamente que no vas a poder usar ningún otro ingrediente. Pero si uno quisiera hacer un alimento más sano únicamente, pero no que sea vegano o lo que fuera, vos le podrías incorporar para mejorarle mucho más la textura, es hacer un primer prensado, digamos, suave, y cuando ya te quede un poco parecido a ese que yo te decía de ricota, una masa que no sea tan firme, incorporarle un aglutinante. ¿Qué tipo de aglutinante? Eso, si vos querés que sea vegetariano puramente, le podés incorporar un poquito de fécula, ¿sí? Lo ah, amasás un poco y lo volvés a prensar la parte final. Eso va a hacer que cuando vos lo cocines en la sartén, te quede con mucho más cuerpo todavía. Otra forma es agregar una clara de huevo, que se integra mucho más fácil, porque ahí tenés bastante líquido, y yendo un poco más allá, que a lo mejor no es tan fácil conseguir el ingrediente, pero si uno quisiera hacer todo soja, le podría incorporar un poquito, ya sea de concentrado,
hechos de extracción acuosa, o sea, que tenga una alta funcionalidad, o aislados de proteína de soja. De tal manera que cuando vos lo cocines, se te aglutine justamente y te quede un solo cuerpo, que vos lo tengas que literalmente cortar con el cuchillo, porque que de alguna manera vos sientas la mordida del tofu. En la medida que uno le incorpore más aglutinante, mayor va a ser la fuerza que uno tenga que hacer con la dentadura para morder. Eso va a los gustos de cada uno y ahí está la prueba y error. No, si uno se pasa de largo, a lo mejor le queda muy duro y ya deja de parecerse a la pechuga y se va a parecer más a una hamburguesa. Y a lo mejor no es la idea. Eh, Eso, la fuerza que uno tiene que hacer con la dentadura es justamente lo que a uno le lleva tiempo de lograr el desarrollo, para hacer la receta y que te quede con la textura a la mordida más parecida a lo que uno quiere reemplazar. De hecho, yo probé el tofu que yo probé. ¿Ustedes compraron alguna vez esos medallones de pollo? Pero esos medallones que ya vienen empanados, que son, que por ahí le ponen un pedazo de queso arriba y quedan muy ricos, hechos al horno. Bueno, incluso se pueden empanar y terminan quedando algo muy parecido a una hamburguesa de pollo, no te das cuenta. Claro. Y obviamente que Sí. es todo vegetariano. Pero encontrar esa fuerza con la que vos tengas que usar las paletas de los dientes para cortar o las muelas para morder, la liberación de ese jugo que es un saborizante que puede ser un caldito de pollo, por ejemplo, o algo más artificial, ese justamente es cuando vos encontrás la receta, genial. Ese es el decir, anotarla en un cuaderno, escríbanme en un mail, Pablo, para que se lo podamos compartir a otras personas de recetas así exitosas. Usé un caldito de Knorr por medio kilo y lo empané con pan rallado y lo cociné a tal temperatura. Esas son las recetas más valiosas que yo aprecio mucho y que termina de alguna manera dándole color a estas cosas cuando quedan cosas ricas. Sí. Y bueno, estaba viendo que había hecho algunos comentarios finales. Eh, Acá, bueno, tengo, esto es aproximado porque vine para llegar a una balanza. En el medio sé que perdí una parte del tofu. eh, Así que esto es aproximado. eh, sí, bueno, partí de 500 gramos de soja. Es también aproximadamente 1 litro el que separé de la leche. Y Mm. después, bueno, los comentarios que compartí en mi casa, se ve que no somos muy sensibles a la nota del grano, porque Mm. no, no nos agradó. Quizá, bueno, le agregué stevia, no sé si lo mencioné a la leche, y eso hizo que quede, si había alguna nota un poco extraña, más enmascarada por el dulzor de la stevia. Buen dato. Y quedó, bueno, para mi parecer, firme, aunque más poroso, menos denso y compacto, algo tendiente a desgranarse, como les decía, sobre todo comparado con la muestra que había comprado de tofu en el mercado. Eh, y bueno, no le percibí notas de grano, no por lo menos eh, algo que como podía esperarme. Eh, y bueno, ahí los preparados que se veían antes en las fotos. Después, bueno, el bagazo este, que le llamo bagazo a eso que quedó del licuado, en realidad lo que hice fue volver a agregarle agua, porque eso nunca lo había cocinado, entonces no estaban los antinutricionales. Ahí hice un paso más sobre ese subproducto, digamos. Y volví a sacarle un poco más de leche, salió todavía un poco más de líquido. Bueno, en verdad porque le agregué agua, pero la idea era cocinarlo, porque eso nunca había sido Mm. cocinado. Y eso es lo que volví a filtrar y guardé, y todavía no usé, pero que tiene esa textura que les decía, que parece ricota, un poco fibroso, y bastante neutro el sabor. Eh, y bueno, lo próximo es que quisiera estandarizar algunos pasos, medir mejor las cantidades, los tiempos, temperatura, eh, trabajar con algunos de los coagulantes y evaluar los rendimientos. Y bueno, y ahora también tomo en cuenta lo que nos apuntaba Pablo. Y al final comparto unos links de
las recetas que me parecieron más claras en internet y también de un par de trabajos que leí publicados que tienen bastantes datos y bueno, para el que le interese. Y bueno, eso fue todo por ahora. Te felicito, María Pía. No, por favor. Te damos un aplauso, te damos un aplauso. Ah, bueno. Bueno. No, yo muy contenta por esta oportunidad de que nos has brindado bueno, a los interesados y al colegio. Aprovecho y ojalá se pueda repetir y logremos una mayor convocatoria. Así que contenta Bueno, de ojalá que mínimamente sí. compartir esta experiencia. La mejor manera de propagar esto es que vos cuando invites a tus amigos les digas, vamos a comer unos medallones de pollo. Y se lo des de comer y que no te digan nada, que te digan qué rico, y vos al final le digas, ¿saben qué? Esto no era pollo. Y a algunas amigas me parece que si les digo que no son de pollo van a estar más interesadas. La verdad que tengo algunas amigas que están un poco con la tendencia del veganismo, así que a lo mejor tengo que hacer al revés la estrategia. Bueno, está bien. Lo que pasa es que yo, por ahí los varones somos más, no te van a venir a comer No eso te en viene casa. ningún amigo por eso. No, no. No. No, bueno, en mi caso estoy siempre interesada en nuevos alimentos y no tengo una etiqueta en particular para mi alimentación, pero que sí que estoy muy interesada en todo, obviamente, lo que tenga que ver con proteínas vegetales y bueno, de esto iba también todo el curso, así que eh, es un alimento de la tradición más antigua en este caso, entonces me gustó mucho por ese lado. Eh, Bueno, Más me allá de todas alegro, las me alegro. oportunidades que vimos y todo lo que hay a nivel posibilidades de innovar en distintos tipos de productos en todas las categorías prácticamente de los alimentos, me gustó el tofu por esto. Así que y Bueno, bueno. me sorprende que no esté más todavía difundido, que no esté ya todavía más impuesto, ¿no? Con tanta Y tendencia bueno, del veganismo. son prejuicios, sí, sí, son prejuicios de que la gente dice que tiene soja es malo, aparte se imagina el Bueno, tofu sí, como eso sí. un... y otra cosa que por ahí pongo el tinte, van a encontrar muchas recetas similares a esta, del paso de cocción omitido. ¿Se acuerdan que yo les dije de que en realidad esa fue una mejora que se hizo al proceso, de la cocción previa a la molienda? O sea, Sí. no me llamaría la atención que no esté, eso ténganlo presente porque fue una mejora que hicieron los americanos y que mejoró. Obviamente que tenía como cosa negativa que bajaba el rendimiento, justamente porque lo cocinamos Claro. antes, el PDI baja, entonces tenemos menos, pero bueno, queda una leche un poquito mejor para los exigentes, por así decirlo, en contraprestación de una pérdida de rendimiento. En el caso como te pasa a vos, María, que no te molesta, te conviene hacerla así, porque tenés un mayor rendimiento en lo que es la producción final de tofu y de leche. Y después de haber hecho, habría que ver si lo hiciese en lugar de con limón, con alguno de los coagulantes, porque quizás ayudó la acidez a que lo perciba, no sé la verdad si sin el limón, Ok, puede ser. que me hubiera encontrado. Pero lo podría repetir así, me gustó esto de no depender de un ingrediente que a priori no encontré que fuese tan rápido conseguirlo. Me En llamó la cambio, atención que vos al final, no sé si los demás lo notaron, durante la cocción en la plancha, te quedó como tostado, o sea que generaste una reacción de Maillard sobre el tofu. ¿No le sentiste ahí un aroma desagradable de lo que es los azúcares que tiene el mismo tofu? de nuevo, O se ve sea, que el se tostado ve era que somos rico. muy poco exigentes en mi casa, me parece, me estoy sorprendiendo, No, pero no, 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 porque el mismo no. aceite tiende cuando se forman esos globulitos, esas emulsiones, en realidad muchas veces la emulsión termina englobando los malos sabores, o sea, los azúcares, o sea que no está mal, no, no.
Esto es justamente, Ajá. cada paladar es único, Sí. eso es la magia de la cocción, O de la sea, cocina. usé rocío vegetal, tenía muy poquito, casi, no agregué aceite en la plancha, en la sartén en realidad. eh, y no, por lo menos mezclado en ensalada o con fideos y algún otro ingrediente, no, nada desagradable, o sea. eh, También puede ser que esté más abierta a sabores distintos, pero la verdad que Puede ser, desagradable sí. nada. No, 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 está no, bien, eso, te no vuelvo a decir, cada esperaba paladar, nada en particular, o sea, no esperaba que tenga un sabor específico. Y lo que encontré de todas maneras era muy neutro, muy, muy poca personalidad en el sabor y nada desagradable. Y que sí tomaba bien, bien cualquier otro sabor. De hecho, leí que en la heladera conviene guardarlo totalmente cubierto de agua, eh, y que es para que no absorbas otros sabores de los productos que estén en la heladera. No ajá. sé si podrá ser esa la explicación, pero es lo que leí por lo menos. Eh, que Bien. ¿Alguien le quiere hacer una pregunta? Porque me la pasé hablando yo, chicos. todavía Había queda un comentarios, pedacito, todavía me queda había, un pedacito de tofu, digo. María Pía, hay Sí. comentarios en el chat, por si los querés Ah, mirar. a ver. Ácido ascórbico también podría ser. Sí, Claro, lo que habíamos hablado, ¿no? Que el sí. limón trabaja de esta forma, el jugo de limón cambiando el pH. Bueno, María Pía, te felicito. ¿Querés que pasemos no sé si alguien más hizo lo mismo o algo similar? ¿O hicieron leche de soja o para... En mi caso, traté de hacer queso a partir de Ah, eso. qué bueno, dale, vamos a escuchar así. Y de paso con María también, porque ese paso, María, también estaba bueno, hacer el queso. También te podés animar después. Sofía, si querés compartir Bueno, Dale, y nos contás. dale, ahora comparto. María, ¿vos podés dejar de compartir? Ahí sí, está. ahí está, Sí iba a decir que no me dejaba compartir. Ah, ahí está. perfecto. Bueno, avísenme cuando lo vean. Ahí Ahí se veo. ve. Sí. Bárbaro. Bueno, básicamente traté de hacer una mozzarella hecha a base de soja, dice hecho, pero es hecha a base de soja, con la cual, bueno, mi objetivo principal fue hacer un alimento que se asemeje a lo que es una mozzarella, digamos, hecha a base de leche de animal, teniendo en cuenta textura, sabor, olor, y también algo que quería llegar a lograr es que derrita en presencia de calor, digamos, que era algo que me hubiese gustado lograr, después veremos si lo logré o no. Bueno, y que por supuesto sea palatable y rico, digamos, al gusto. Básicamente los ingredientes que utilicé fueron, bueno, poroto de soja claramente, agua, al igual que María Pía, yo usé jugo de limón y vinagre, aceite, fécula de mandioca. En mi caso, como quería hacer un queso que se asemejase al queso de vaca, digamos, usé levadura nutricional sabor queso. Bueno, sal, pimentón dulce y pimienta por gusto personal, digamos, no por nada particular, no porque lo haya visto en una receta, sino porque me pareció que podía llegar a quedar bien. Y bueno, como María Pía, arranqué haciendo tofu, digamos, poniendo los porotos en remojo durante 13 horas aproximadamente, que ahí en la foto donde están los porotos se ve cómo me quedaron ya escurridos luego de las 13 horas de hidratación. Al igual que ella, yo no los cocí previamente porque quería intentar preservar la mayor cantidad de proteínas posibles sabiendo que iba a tener doble cocción, no solo de la leche, digamos, sino que también del queso luego para hacerlo a base del tofu. Así que tampoco herví los porotos. Luego, bueno, en la imagen atrás se muestra un poco lo que hice, que para licuarlos utilicé una porción de porotos por 2 de agua. También leí en varios lugares que se podía usar hasta 4 de agua, digamos, en proporción a los porotos.
pero de vuelta, como quería una mayor concentración de proteínas, me pareció mejor de esta manera. Y bueno, separé los sólidos, al igual que María Pía, con un paño de muselina, creo que era. También bueno, en mi caso lo tenía en mi casa porque mi mamá hace yogur griego, eh, dato de color. Pero bueno, así fue como separé los sólidos de los líquidos. Acá un poco las fotos de lo que utilicé. En la parte superior se ve ya, digamos, el líquido obtenido luego del licuado y de separar los sólidos de los líquidos, y por la parte de abajo el sólido, que comparándolo con lo de la presentación anterior, me parece que quizás es mucho más grande el sólido, digamos, no es tan compacto ni tan así como lo veíamos en las imágenes que mostraba María Pía. Quizás se debió ¿Vos te al referís, elemento que me refiero Sofía, te a referís a que, que no era una pasta, digamos, a vos te quedó más granulado? claro, me quedó más granulado, lo adjunto a que utilicé básicamente una mini pimer para triturarlos, porque no tenía en mi casa licuadora, así que la porosidad del gránulo era mayor, perdón, el gránulo que me quedó al finalizar, digamos, fue mayor que el que mostraba María Pía en las imágenes, que eso fue algo que noté mientras ella hacía la presentación. Y bueno, el paño que utilicé para separar los sólidos de los líquidos. Después, bueno, lo coloqué a todo a fuego, digamos, a hervor. Una vez que rompió hervor más o menos a unos 100 grados centígrados, un poquito más, lo dejé durante 5 minutos hervir y luego lo dejé enfriar hasta alcanzar los 85 grados. Yo en mi caso sí tenía termómetro, así que digamos, lo pude medir. 80-85, y esa temperatura agregué el jugo de 3 limones, eran chicos, y lo que sería el vinagre de alcohol. Mezclé un poco porque en mi caso yo utilicé bueno, después tengo en la parte de cálculos las proporciones bien que usé, pero yo utilicé 1 kilo de poroto de soja, por lo que el volumen de líquido que me había quedado era bastante grande y tenía miedo al no tener, digamos, un pHímetro o algo para medir el pH, que no alcanza a coagular todas las proteínas, así que le agregué aproximadamente 100 mililitros entre limón y vinagre, y lo dejé reposar durante unos 30 minutos aproximadamente para que se forme el coágulo, el cuajo, y que decante hacia el fondo de lo que sería la sartén en la cual yo lo coloqué y lo herví. Como se puede ver en la foto de fondo, así quedó apenas le eché el limón y el vinagre, que se podía comenzar a ver, digamos, el coágulo. Luego, bueno, filtré básicamente el suero. En mi caso fue un filtro, una prensa un poco más precaria con las cosas que encontré en mi casa. Pero básicamente luego del prensado yo lo dejé varias horas prensar, aproximadamente, creo que una noche entera lo dejé prensando, o sea, 7-8 horas. Y me quedó, sí, como vos comentabas, un tofu mucho más blando, y también que se desgranaba fácil, así como se ve en la imagen que está, que digamos, al trasvasarlo de recipiente, se me rompió y pude notar que se desgranaba bastante fácil. No lo corté, pero asumo que si lo hubiese cortado a mí sí se me hubiese desgranado, no como a María Pía, digamos. Y bueno, Igual te digo, básicamente, Sofía, que yo tenía la misma sensación que vos, así que a lo mejor tenés más fe y si lo cortabas capaz que no se desgranaba, porque capaz que yo no, tenía la misma sensación y me sorprendí de que no. Así que a sí lo puede mejor. ser. Para todo, déjenme poner un condimentito. ¿Se acuerdan cuánto tiempo dejaron antes de pasarlo por la malla de filtro después de molerlo? O sea, o Eh, procesarlo. ¿Se acuerdan que no, teníamos que esperar por lo menos que demoraba la proteína en extraerse y llegaba de alguna manera a la media hora estimado? Es más que nada, si lo van a repetir, tengan presente que para incrementar el rendimiento al sí, producto, no deberían molerlo y ya inmediatamente pasarlo. Deberían molerlo o procesarlo, digamos, en procesadora y darle tiempo a que la proteína, revolviéndolo, digamos, suavemente, alrededor de media hora, porque hay proteínas que le cuesta
disolverse, por así decirlo. Entonces, por ahí a lo mejor lo procesan y lo pasan directamente por la malla medio rápido y les quedan un montón de proteínas que eran solubles todavía en la harina, por así decirlo, en la okara, en la parte esa que, que le queda de sólido, que no sabemos bien qué hacer. Eso es simplemente un Sí, comentario para reflexivo, digamos. Sí, sí, no, ahora que lo comentás, no lo dejé reposar demasiado, digamos, lo trituré en varias tandas y no lo dejé reposar, así que para la próxima es algo que voy a tener en cuenta. Es algo que quizás no tenía tan presente, pero bueno, pero sí, es verdad. Que sí, lo habías mencionado en clase ahora que lo repetís, digamos. Eh, pero bueno, quedará para No, la pero está próxima bien, está bien. experiencia. Bueno, Eh, y bueno, básicamente el tofu, una vez hecho, digamos, ya está refrigerado, lo coloqué en la licuadora, digamos, en mi caso usé mini primer, puse licuadora, pero digamos, va al caso. Le coloqué primero el aceite, que vendría a ser el ingrediente húmedo, podríamos decir, que mayor presencia se encuentra en el queso que yo realicé. Homogeneicé la mezcla y agregué agua, digamos, son la necesaria que, digamos, que observé que la masa me requería, digamos. No, analicé la receta que vos nos habías pasado, Pablo, en las clases, pero no usé exactamente las mismas medidas por la proporción que yo estaba manejando. De todas está formas, bien. las proporciones las muestro al final, bien todas las medidas, los gramos y los mililitros que usé de cada ingrediente. Pero bueno, luego de formar la masa con el tofu y con el aceite, procedí con los secos, que fueron todos los que mencioné antes, el almidón, eh, la fécula de mandioca, la sal y los condimentos, y vertí una vez homogenizada, vertí toda la mezcla en un molde que bueno, yo tenía en mi casa, el cual, digamos, puse en una olla, dentro de una olla con líquido con el fin de que se cueza al vapor. Había visto recetas en las cuales la masa quedaba tan compacta que permitía hacer una bola y ponerlo dentro de la vaporera. En mi caso, mi masa no me lo permitió, así que utilicé un molde para eso. Y separé la masa, como no sabía bien cuánto tiempo era el que me iba a llevar de cocción y qué textura iba a obtener a partir de eso, decidí separar la masa en dos partes, una de las cuales dejé más tiempo y la otra menos. Por eso es el comentario de que entre 10 y 25 minutos. La primer masa la dejé 10 minutos aproximadamente, cocer al vapor, y luego la retiré y la dejé enfriar y la refrigeré posteriormente. Y la otra parte de la masa la cocí por 25 minutos al vapor y el mismo procedimiento. La retiré del fuego, la dejé enfriar y la puse, digamos, la refrigeré. Bueno, ahora un poco de lo que son los cálculos de las proporciones que utilicé, los ingredientes. Un segundo que corro. Básicamente los costos de materias primas en cuanto a lo que incumbe al tofu. Obviamente yo utilicé algunos valores de los que encontré porque muchos ingredientes yo ya los tenía en mi casa, entonces busqué en internet valores aproximados de todos los ingredientes en las proporciones que yo lo utilicé. Básicamente los porotos de soja seco, que usé 1,10 kg, aproximadamente me salieron, bueno, 250 pesos. Porotos húmedos, por supuesto que no puse precio, pero sí puse el peso que estaba manejando. El agua que utilicé fueron más o menos casi que 5 litros, y bueno, también promedié precios que obtuve, que busqué en internet, digamos. En cuanto a los limones, el vinagre, digamos, el mismo procedimiento, y obtuve 539 gramos de tofu, ya prensado, digamos. Y luego para el queso mozzarella, usé el mismo tofu que había hecho, con las proporciones de aceite y agua que se muestran, igual de fécula de mandioca, levadura y sal. Las especias no coloqué la cantidad porque fueron en proporciones muy pequeñas y no me pareció considerable agregarlas, pero lo que sí fue que el precio final por kilo me quedó de 1.098 pesos. Y comparándolo con un queso mozzarella
de origen animal, digamos, obtuvo una diferencia que quizás no fue tan apreciable, lo adjunto a que algunos de los elementos que sí compré, tuve que comprar, como por ejemplo la levadura nutricional sabor queso, fueron bastante costosos, así que lo adjunto un poco a eso, pero sigue siendo más económico que un queso mozzarella, digamos, de origen animal. Sofía, te Una, pregunto, con respecto a los costos, sí. el agua te costó 300, claro, ahí también tenés un costo importante, a lo mejor podríamos usar agua de red o una más económica. Sí, yo utilicé agua de red, digamos, de mi casa, de red que saqué del grifo, digamos, pero Sí. debido a que no tenía esos valores, digamos, calculé el peor escenario posible, que sería comprar agua mineral, digamos. Este es como el costo del peor caso, o del caso más costoso, digamos. Claro, porque te sale casi la mitad, si no, sin el agua. Sí, 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 eso, la verdad es que se me empezaron a ocurrir formas de cómo calcular eso. En principio no lo iba a agregar, pero bueno, para que sea un poco más representativo lo agregué. Sí, sí, no, está interesante, Sí, digamos, y los costos, digamos, que... Bueno, la soja te salió barata, porque en realidad la soja, eh, claro, lo que pasa es que está el dólar oficial. En realidad, si vos comprarías una cantidad importante, seguro estás en precio también ahí. puede ser. La soja la compré igual que María Pía en dietética, digamos. Claro. Eh, Bueno, en así, dietética tenés la ventaja que probablemente sean no GMO, o podés llegar a pedir, probablemente tengan ahí en dietética, soja no transgénica. sí, Esa es una ventaja si uno no, quisiera. sí. La verdad es que no consulté, fui a un par de dietéticas y solo encontré en una, lo cual me extrañó mucho. Pero ya, digamos, tenían agotado el producto, así que no consulté mucho si, digamos, la procedencia, pero bueno, eso fue más o menos el costo, pero sí, es algo que se podría consultar, digamos, y que estaría interesante como dato, digamos, a un producto final que uno haga, eh, digamos, con fines de industrializar el proceso, digamos. Pero bueno, estos, como decís vos, o sea, son costos elevados. Me sorprendió, de hecho, cuando terminé de hacer todos los cálculos, la poca diferencia que había entre uno y Hola. otro. ¿Se escucha? Yo te Hola. escucho Sí, yo bien. te escucho, sí. Ah, avísenme porque capaz que a veces se me corta un poco el internet. Sí, hubo un bajón a mí también, pasó recién. Así que bueno, estos fueron un poco los cálculos. Quería hacerlo un poco más detallado, pero ya lo que eran costos de electricidad y eso ya no, digamos, no supe cómo manejarlos o cómo extraerlos, digamos, así que me enfoqué más que todo en las materias primas. Y un poco las conclusiones a las que llegué es que, bueno, se obtuvo en definitiva un queso más económico, que se podrían, digamos, reducir mucho más los costos, efectivamente sí. Eh, pero bueno, que tenía buen olor y sabor. Yo me sorprendí, si bien tenía un leve deje gusto a soja, al final luego de comerlo, no me pareció tan invasivo, me pareció un gusto, digamos, a mi parecer me gustó, me pareció bastante semejante el olor del queso que yo produje a un queso de vaca, digamos, em, lo cual lo atribuyo a la levadura nutricional sabor a queso, digamos, que un poco ese era el objetivo de agregar ese ingrediente. No derrite en presencia de calor y algo de lo que noté es que a mayor cocción, más gelatinoso se tornaba. Aquel que dejé durante 10 minutos en cocción al vapor tenía un leve borde más gelatinoso, digamos, pero en el centro era cremoso, casi asemejándose a un queso untable, que igualmente, digamos, al cortarlo se podía cortar, no es que te escurría, digamos, pero bueno, me pareció interesante, y el que tenía mayor cocción, más consistencia gelatinosa, que se lo atribuyo a la retrogradación del almidón, de la fécula de mandioca, digamos. Eso creo que quizás dependiendo de si a futuro quisiera producir un queso cremoso, quizás no le pondría el almidón, no le pondría mucho menos de lo que efectivamente le puse. Y que si bien no derretía, hice la prueba en microondas, digamos, dejarlo un par de segundos a ver qué ocurría.
y si bien no derretía, se asemejaba mucho en la textura, era más gomosa, me pareció a mí que se parecía a la de un queso duro cuando uno lo derrite, que es como más gomosa y no es que derrite, sino que queda como con esa textura. Y me pareció que se asemejaba bastante. Em, pero bueno, Bien. me Sofía, gustaría que... Sí. te pregunto, digamos, la receta que vos conseguiste de la cocción, ¿ese vos habías asumido como que eso era la cocción, por ejemplo, arriba de una masa de pizza? ¿O ya lo querías preparar precocido para después volverlo a derretir? Lo quería precocer para volverlo a derretir, Ah, ok. pero después investigué un poco más y bueno, evidentemente, por esto que te digo, de la retrogradación del almidón y otros Sí, factores, no, digamos, no iba a derretir nunca. Estuve viendo otros elementos que se pueden agregar en vez de almidón y en vez de fécula de mandioca. Em, Ahora no recuerdo sus nombres, pero sí había algunos que encontré en internet que permitían que se genere esto de derretirse frente, digamos, frente a calor, con presencia de calor. Pero claro, la idea era precocer el queso para que quede con una textura más dura, digamos. Eh, claro, claro, claro. Bueno, ahí en ese caso, si te quedó muy duro, ujú, el problema es que justamente hay mucho almidón, que mm, te termina quedando algo parecido a un postre de esos tipo flan, digamos, algo más claro. onda así. Eh, Probablemente en, haya que jugar ahí con lo que es la cantidad de aceite o la cantidad de mm, almidón que uno usa con respecto al agua, porque el sí, almidón justamente es lo que hace que te una especie. los pedazos de las partículas de proteína y el aceite Ujú, lo que le da es más fluidez. Entonces, claro. no es fácil encontrar el punto exacto, por eso la receta tampoco era exacta, te daba un Ujú, intervalo, había un rango, que obviamente las empresas que hacen estas cosas no quieren mm, que, es justamente el valor intelectual, digamos, del producto. claro. Pero lo ideal sería ir probando, jugando, hasta que vos encuentres ese que se alcanza a derretir un poquito, no mucho, porque acordate que el mozzarella, a diferencia del cremoso, yo prefiero mil veces el mozzarella, cuando uno Mm, lo cocina no se pone líquido. El cremoso claro. yo lo odio porque cuando hago la pizza la pongo en el horno y cuando la saco tengo todo el queso en la olla y no tengo nada Sí. en el... Bueno, entonces lo ideal sería que se derrita pero un poquito. Entonces vos después a lo mejor lo podés rallar y Mm, venderlo como queso mozzarella rallado, o de eso que se espolvorea, no espolvorea, perdón, que uno lo introduce en forma de pedacitos arriba de la pizza, cosa que sí. se tengan que derretir un poquito y se forme esa película. A lo mejor no se va a derretir si lo pones en dados gordos, por así Mm, decirlo, porque la forma de plastificarse es un poquito. Entonces, si vos lo pones claro. muy, muy grueso, tal vez se plastifica la parte de afuera pero no logra hacer como una capa de queso mozzarella derretido. Hay que jugar un Claro. poco también con las limitaciones, pero bueno, me parece que te quedó. Si vos sentiste que se parece a un queso duro, ya de por sí es interesante, porque tenés una Sí, aplicación ahí. sí, es como que me pareció que de todas formas me gustaría hacer otras pruebas con otros tiempos de cocción, porque, por ejemplo, en la que cocí al vapor durante 25 minutos, si bien el interior era menos cremoso que el que había cocido durante 10 minutos, seguía teniendo esa textura que, digamos, no me parecía que era propia de un queso mozzarella, como me parecía más Claro. un queso para untar quizás. Entonces, bueno, nada, jugar como un poco con eso y con las cantidades, como vos decís, de almidón, de fécula de mandioca, de levadura nutricional y bueno, de todos Sí. los ingredientes secos, digamos. Bueno, pero re bien, digamos, que te haya quedado como, digamos, acá lo importante, acuérdense que uno, a lo mejor no era la aplicación concreta, pero descubriste cómo hacer un queso un poco más del duro, de ese que se Sí, pone como la proboleta, digamos. O sea, es cuestión de claro, bueno, condimentarlo como una proboleta y comerlo así. bueno, ahora que me lo decís, esa es como la textura que me quedó cuando yo lo calentaba en microondas. Como el de una proboleta que, viste, no se llega a terminar de desarmar, pero queda Bueno, como... pero la proboleta vale mil veces más que digamos, si te dio así, alegrate porque es una mejora.
Así que bueno, eso fue un Bueno, poco de Sofía, la te experiencia. felicito. Un aplauso también para Sofía, que se animó y que la verdad que estuvo muy bien ahí el trabajo. Gracias. Eh, No sé si quieren hacerle una pregunta, anímense, la idea es compartir entre todos. Esto es, todos tenemos una cocina en casa, digamos, para poder experimentar. Nadie se anima, son muy vergonzosos todos. Bueno, no sé si alguien más estaba por presentar. Ah, mira, ahí María Pía, 170 pesos. Bueno, calculo que depende de la dietética que uno vaya. claro. Un comentario que se me ocurrió mientras estamos hablando digamos, de cuando separás, sería el sólido residual de la trituración y el líquido, se me ocurrió a mí, porque yo también me quedó bastante sólido que utilizar, digamos, que lo tengo guardado en la heladera. Se me ocurrió que quizás tostándolo y terminando de sacar digamos, sacar la humedad, el líquido que tenga, se puede triturar y hacer una especie de harina, como vos decías, para algún otro tipo de receta. Pero bueno, Sí, sí, la harina es complicada que te quede, porque como tiene mucha humedad, tal vez no se alcanza a moler bien, pero tal vez hacer un tipo de queso desgranado, parecido a un queso rallado, tal vez ahí sí. Yo por lo menos en todos los trabajos que me toca hacer cuando involucra harina, cuando mm, tienen mucha humedad, no hay forma de que te quede polvo. Te termina claro, quedando como si fueran pelotitas de alguna manera. Con lo claro. cual, tal vez lo que podrías hacer, si todavía lo tenés ahí, Mm, es agarrar y rallarlo en el rallador grueso, por así decirlo, que mm, por ahí está de moda en las góndolas de los súper, las bolsitas ahora con el queso rallado en hebras, mm. que son más largas, digamos, ya no es el queso rallado como harina, sino más tirando ya con hebras. Tal vez Ah, ese sí. vos lo puedas despolvorear, por así decirlo, arriba de una superficie caliente o en el horno, y tal vez se termine derritiendo un poquito, pero como es finito, termine Mm. generando esa cobertura como si fuera un queso. Sí, yo me eh, refería no al queso en sí, sino a el resto no me está saliendo el nombre, al resto del poroto, digamos, que no se extrajo con el agua, digamos, la ocara, sí, sí, la el ocar, residuo, sí. el Bueno, ese residuo. residuo tiene es muy rico bueno, ya lo comenté, en fibras y también en Ujú. proteínas, con lo cual, si alguno por ahí, nosotros estamos trabajando uno de los proyectos que tenemos. No sé si hay otra persona más, si no se los muestro, porque la verdad que preparé unas fotos. Nosotros trabajamos, que de hecho fue el primer proyecto que arrancamos, que fue el proyecto de valorización de zanahoria de Descartes, que yo se los había comentado, para obtener justamente fibra dietaria. Esa fibra, de alguna manera, le hemos hecho prueba en bioterio con ratas, bueno, en los humanos es un poco más complejo porque requiere médico y un montón de protocolos y era muy costoso. Pero en bibliografía está plagado de beneficios que da la fibra, no solamente en cuestiones de regulación del tránsito intestinal, sino también en lo que es la reducción no me sale el nombre ahora, del colesterol, de la glucemia en sangre, con lo cual si uno quisiera de alguna manera comer mejor, podrías mezclar esa fibra o diluirla en otro tipo de alimentos o condimentarla y de alguna manera encontrar la manera de integrarla a lo mejor en una hamburguesa de carne o algo que esté condimentado y que vos lo puedas introducir sin problema. Porque en teoría, a diferencia del resto de las cosas que tienen sabor a soja, esto ya no tendría azúcares. Por los azúcares en realidad vos ya los extrajiste con agua. Tal vez incluso si vos lo lavarías un poquito más para eliminar el agua que pueda haber quedado retenida en esa masa, que sí puede llegar a tener azúcares, pero vos lavándolo te quedaría simplemente una masa sin sabor y tal vez sí tendría unos tonos de cereal, pero no habría azúcares de soja. Con lo cual, proteína y fibra con algún tipo de condimento debería andar muy bien. Bárbaro. Muchas gracias. Eh, Aldana o Ana María, ¿alguna de ustedes iba a presentar algo? Porque me habían dicho que iban a ser tres probablemente hoy.
No, yo no, lo dije anteriormente que, bueno, por el trabajo y por un montón de cosas, Está la verdad bien. que no tuve tiempo, en algún momento se dará, así que súper, la verdad que las chicas, unas genias Sí. y muy claro y bueno, también me aportan ideas para en algún momento hacer alguna prueba, pero hoy la verdad que no, no pude. Bueno, no hay problema. Si quieren, digamos, si tienen alguna duda del curso, yo había contado, tal vez, si no le hubiéramos dado un poco más de tiempo de discusión a cada una de las dos presentaciones, pero bueno, aprovechando que estamos todos, eh, ahí vi, Aldana, no te hagas problema, no hay drama. Si tienen alguna duda o algo que no les haya quedado muy en claro de las clases de las charlas que hemos tenido anteriormente, o algo que les gustaría profundizar, o que les haya generado inquietud, era un poco hoy hablar de todas esas cosas. A mí me sirve mucho también si ustedes me dicen, Pablo, la verdad que me hubiera gustado ver tal tema, tal vez para incorporarlo en una charla futura. Yo puntualmente, volviendo a leer mis anotaciones de las charlas anteriores, tenía una consulta con respecto a, bueno, la lipoxigenasa, que un poco es lo que nos habías hablado cuando estábamos haciendo las Sí, presentaciones. Porque bueno, si bien nos habías dicho que se podía hacer una molienda en ausencia de oxígeno para evitar justamente que la lipoxigenasa entre en contacto y produzca este sabor feo, quizás desagradable. Mi duda era, ¿esa lipoxigenasa luego se elimina en la cocción? Se supone que se elimina en el calentamiento del líquido, digamos, la cocción del líquido. Por eso es que después sí. nos genera olor en pasos posteriores, digamos. A ver, sí, Sofía, todo está relacionado. Ustedes ya vieron de que casi todo es proteína. En este caso, Mm, las lipoxigenasas son proteínas también, son enzimas, mm, pero siguen siendo proteínas. Todas las proteínas, en la medida que uno las caliente en temperatura, había otra forma, habíamos visto también que se podían eliminar los antinutricionales mm, sin temperatura, pero la temperatura es la forma más directa que usamos en los alimentos. Con lo cual, al calentar, obviamente que de alguna manera se terminan denaturalizando no solamente esas proteínas en particular, sino otras. otros. Pero Mm, sí, en realidad, de todas maneras, no es que uno las elimina totalmente. Eliminarlas totalmente implicaría que el PDI te quede casi en cero y te perjudica todas las otras proteínas, pero sí la podemos bajar un poco mm, para reducir los tonos de alguna manera que generan. Lo mismo pasa con los antinutricionales. Cuando uno lo cocina un poquito, tal vez los mm, baja, pero nunca los eliminas totalmente realmente. Solamente que, bueno, claro. como habíamos visto, en la curva hay un máximo en donde Mm, calentar de más termina generando más daño de los beneficios que... Entonces, un poco costo-beneficio. Por eso, mm, la primer cocción, previa a la molienda, si uno lo quisiera hacer de forma artesanal, digamos, porque no tiene un molino sin aire, por así decirlo, mm, tampoco es que tiene que ser una cocción extrema. No es que uno lo tiene que dejar 3 horas, porque si no, después no vas a extraer nada. Te va a claro. quedar todo la proteína en el poroto de alguna manera y no lo vas a poder mover. Mm, Entonces, es una cocción suave, ¿sí? Previa, digamos, a la cocción que vas a hacer después en el alimento. Entonces, ahora, cuando yo les puedo decir suave, ¿a qué se refiere suave? Bueno, ahí está en claro. la experimentación. Por ejemplo, en el caso de María Pía, que no le molesta sin tener que cocinarlo, tararí. A lo mejor hay otra persona que dice, y yo todavía, la verdad que me gustaría un poco menos de, bueno, a lo mejor le puedes dar 10 minutos, cocción de, ¿se entiende? Un poco, o a temperatura 50, 60. A partir de los 60 grados, ¿se acuerdan que habíamos visto que empezaba a denaturalizarse? Con lo cual, de hecho, y esto es una cosa aparte, pero me ha pasado cuando yo he tratado los efluentes de los procesos. Por ejemplo, ustedes lo que pueden hacer es, una vez que precipita, para hacer el tofu, ese líquido que sacan, prueben hervirlo y van a ver lo que se van a encontrar. Se van a encontrar que empiezan a precipitar. ¿Por qué? Porque las proteínas, si bien ustedes cambian el pH y se vuelven menos solubles, y todas las proteínas que están sobresaturadas precipitan, hay algunas que siguen siendo solubles. Esas que siguen siendo solubles están ahí dando vuelta. Si ustedes la quisieran recuperar, podrían hervir el agua y van a encontrarse como que empieza a formarse un montón como no me sale la palabra ahora, pero como Como si grumos. fuera, no grumos, es como si fuera talco en agua.
porque es súper finito, es muy difícil separarlo. Ese sería, de alguna manera, la proteína que estaba solubilizada. Bueno, si ustedes hierven la leche de soja y la hierven, van a ir viendo que se van a terminar precipitando igual, sin necesidad de modificar el pH. Solamente que va a ser una proteína que está muy desfuncionalizada, con lo cual el tofu resultante de eso no va a tener el mismo cuerpo cuando uno lo cocine del tofu que tienen ahora. Porque si bien ustedes hirvieron la leche un poco, sigue siendo soluble, con lo cual el PDI no es que se fue a cero, sigue siendo un PDI importante. Ustedes precipitan, forman el tofu. Cuando ustedes cocinen ese tofu, se termina de desnaturalizar en la medida que lo cocinen cada vez más, ¿no es cierto? O sea, le den más tiempo en el horno a más de 60 grados. Se termina de desfuncionalizar y empiezan a interaccionar las moléculas de proteína entre ellas, formando esos puentes de azufre que hace que te quede todavía más, una red tridimensional de un polímero mucho más gelificado. O sea, le da más cuerpo, por así decirlo. Entonces, mi idea era que un poco veamos teoría, porque muchas veces por ahí podría haber sido una charla solamente de valorización, pero a mí me parece que a ustedes les va a servir mucho más entender la química de las proteínas. Y eso que dimos, el mundo de proteínas, cuando uno se empieza a meter, yo siento que no sé nada de proteínas en términos generales, porque la verdad que el mundo de proteínas es fenomenal. Pero lo poquito que pude valorar, me gusta transmitirlo porque les ayuda a ustedes también a entender. Che, ¿me conviene? ¿Qué pasaría si lo cocino un poquito más? O un poquito menos, o a más temperatura, o si modifico el pH. Ustedes van a poder de a poco empezar a diseñar los alimentos. Esa era un poco la idea que yo tenía, para que también entiendan por qué ahora el agregado de limón funciona en vez del sulfato de calcio, por ejemplo. Y la verdad que lo sacaron bastante rápido, es el pH. Y así con otras cosas. Cuando ustedes cocinen de más, che, ¿qué pasa que cuando yo caliento mucho el poroto antes de... obtengo muy poquita cantidad de tofu? Y bueno, porque la proteína se desnaturalizó, te quedó en el... Ese es un poco, fue el plan que me propuse, espero haber podido transmitir un poquito y que les haya gustado. Si quieren yo les muestro una foto, aprovechando que quedan unos minutos, si no tienen otra pregunta. A ver si les puedo contar un poco a qué nos dedicamos. Porque había preparado una charla de valorización para hacer ácido acrílico, pero no, me parece que vale más un poco lo que tuvimos. Vamos a ver si está acá. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, ahí está. Bueno, este es un poco los trabajos que, a ver si, bueno, este es un poco lo que yo les había comentado, el trabajo que habíamos arrancado con la valorización de las zanahorias. Fíjense que se tiran 100 toneladas por día de zanahorias al suelo en el norte de Santa Fe. 100 toneladas es un montón, chicos. Nosotros lo que hicimos fue una planta, esta es una parte, acá se pueden ver algunos equipos en donde transformamos esas zanahorias que se están tirando al piso, básicamente, porque las vacas no se lo terminan de comer, las que sobran se pudren. En realidad, para que se entienda, el descarte de zanahoria, pero pasa lo mismo con la papa, la batata, todo es igual, se debe muchas veces a un hongo que hace que se deforme. Entonces por ahí aparece una zanahoria con 2 cabezas, o con 3, o media más grande, o torcida. O sea, no salen de la zanahoria perfecta que uno va a la verdulería y la compra. Entonces en el lavadero de zanahoria se separa y se descarta. Eso se debe generalmente a un hongo. El problema es que cuando se tira y se descarta al piso, como ven acá, ¿qué es lo que ocurre? Las vacas se comen un 10% nomás de todo esto. 10, 15, 20%. Y el resto se queda en el piso y se pudre y se propaga el hongo. O sea, es como un ciclo vicioso, negativo, en donde cada vez el hongo prospera más. Y eso representa casi el 30% de la cosecha en buenas temporadas. En temporadas malas se tira mucho más. Entonces así fue como arrancamos y producimos la fibra vegetal, que bueno, acá le hemos hecho cápsulas para adelgazar. Estos son los carotenos de la zanahoria también que se obtienen. Y esa fibra también la incorporamos en lo que son los productos cárnicos. Entonces, tienen un efecto parecido a la proteína, por eso me pareció importante, porque también a ustedes les puede servir. Esto lo que más se parece a lo que nosotros usamos, que es fibra, es la ocara, la que yo les nombré recién, que lo ideal sería secarla. Una vez que ustedes la tienen de alguna manera, después de haber hecho la leche de la lechada de soja,
ustedes la pueden secar y moler si tienen algún tipo de molinillo, y eso lo pueden utilizar para justamente incorporar en las preparaciones de hamburguesas, o sea, cuando mezclan la carne picada, de alguna manera le incorporan eso, porque esa fibra, si bien no es tan buena como la fibra de zanahoria, no solo que aporta proteínas, sino que además retiene la grasa y el jugo, con lo cual las hamburguesas van a terminar de alguna manera quedando con, bueno, ya lo vimos con lo que pasaba con los concentrados. Acuérdense que los concentrados tenían un 30% de fibra también. O sea que de alguna manera la fibra retiene muchísima cantidad de grasa también y agua. O sea que les va a terminar rindiendo mucho más si hacen albóndigas, hamburguesas, a la hora de la cocción. Eso para que tengan en cuenta un poco, además de que, bueno, les regula un poco el tránsito intestinal, aporta proteína porque alrededor del 20-30% de ese okara sigue siendo proteína, ¿sí? O sea que hay mucha proteína todavía ahí. Tranquilamente ustedes lo podrían utilizar para reemplazar carne picada. La única diferencia va a ser que, dependiendo de cómo lo sequen, si lo secan a mucha temperatura en el horno, obviamente se les va a denaturalizar la proteína, y cuando ustedes mezclen eso con carne picada, ¿qué es lo que va a ocurrir? No se va a aglutinar, va a quedar de alguna manera granulado. Entonces lo ideal sería tal vez, y estoy soñando porque sería coordinar demasiadas cosas en la cocina, aprovechar ese producto previo al secado e incorporarlo en un 10-15% en la preparación de albóndigas, de carne o hamburguesas. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Si bien tenemos proteínas poco funcionales, siguen siendo de alguna manera funcionales, un poquito. O sea que serviría un poco con la capacidad de ligarse lo suficientemente importante como para integrarse a la hamburguesa. Acuérdense que para hacer una hamburguesa ustedes necesitan un huevo, y el huevo de alguna manera aglutina. Huevo o aislados o concentrados de alta funcionalidad. Entonces, de alguna manera se integraría muy bien al producto. Y ustedes estarían preparando no solamente algo vegetal de calidad, que sería el tofu o la lechada de soja, sino también mejorando la calidad de los productos cárnicos que ustedes puedan preparar también en la cocina, ¿sí? Ya sea chorizo o hamburguesas, albóndigas, etc. Eso es un poco para que lo tengan presente. Esto es un poco lo que se trabajó con, bueno, algunas fotos con las proteínas. Esta es la planta piloto de concentrado que yo ya se la había mostrado. Esta es otra planta piloto que es igual a esta, pero fue con la que arrancamos, que sería algo discontinuo. Después pasamos a la misma tecnología, planta piloto, pero continua. Y bueno, ahora estamos ya diseñando la planta eh, grande con la que se van a producir de alguna manera grandes cantidades. Pero ven cómo se incorpora en la carne picada. Estos son los aislados de proteína, que es lo que yo les había contado justo porque me pareció que iba a surgir la conversación, en donde todos los jugos, después de haber lavado y precipitado la proteína para hacer el SPI, etc., les van a quedar ricos en proteína, solamente que no la van a poder precipitar porque no, son muy solubles. Pero si ustedes lo cocinan o lo hierven al líquido, empieza a aparecer todo este color medio blanquecino, que con el tiempo van a ir viendo un precipitado blanco en el fondo, que ese precipitado blanco es proteína pura. Con lo cual, por ahí, si a ustedes les gustaría incorporar para comer de desayuno o lo que fuera proteína pura de alta calidad, ustedes podrían hacer eso. Cuando terminan de preparar el tofu, todo ese líquido que sacan, lo ponen en la misma olla, cocinan, van a ver que se empieza a poner blanquecino, lo dejan decantar y van a ver en el fondo, van sacando el agua despacito, la van volcando, en el fondo les va a quedar como un barro, como si fuera un barrito así que se mueve junto con el agua. Bueno, ese barrito, si lo pudieran separar, lo pueden consumir y es proteína pura. La verdad que eso es genial, es muy, muy interesante nutricionalmente. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer todo ese trabajo. No sé qué les parece, porque ya que no tenemos la tercera presentación, y salvo que quieran que nos despidamos ahora, no sé si quieren que les comente un poco otra de las cosas que se pueden valorizar con la glicerina. Me parece que no vale la pena, porque la verdad que ese tema ya lo vimos el martes. Y ¿qué hongo es el que produce? No me acuerdo el nombre. Yo la verdad con los nombres de microorganismos, hongos y levaduras, los nombres rarísimos que tienen. Imagínense que uno de los proyectos
es la producción de aceite omega 3, que es el aceite de pescado, de alguna manera, que estamos produciendo en la planta piloto de fermentación a partir de una alga marina, a esa alga marina en el mar, en la vida real, vienen los pescaditos y lo comen, y así es como el pescado no lo produce el pescado el omega 3, lo tiene que comer del alga. O sea, nosotros estamos haciendo la comida del pescado, básicamente. Y tiene un nombre, Arantiucristium, no sé, disculpen, yo soy ingeniero químico, no, pero son nombres rarísimos, la verdad que desconozco cuál es el hongo. Pero es un hongo, justamente, que está en toda la zona de Santa Rosa, que se está propagando y se está intensificando cada vez más, principalmente porque muchos quinteros hacen monocultivo, o sea, siembran continuamente zanahoria, 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 zanahoria. Y como el 30% muchas veces se descarta justamente por ese hongo, más el mismo hongo que se propaga por el monocultivo, hace que cada vez sea un problema más importante para... Una de las cosas también que nos motivó como equipo es justamente tratar de que en vez de que sea una pérdida, que se esté tirando ese producto a campo, que esa ganancia por procesar la fibra y los carotenos de la zanahoria y el azúcar que lo transformamos en alcohol, sirvan para que la sociedad lavadero quintero pueda al menos pagarle los costos al quintero de esa zanahoria que pierde. ¿Sí? Entonces, habíamos llegado a un acuerdo con el lavadero de que en realidad iba a terminar comprándole la zanahoria de descarte al quintero y le iba a pagar los costos o sea, un beneficio social de alguna manera, que nos beneficiábamos todos. Así que no sé, Mariela, ¿qué te parece? Si no hay ninguna duda, si están de acuerdo, nos podemos despedir. Espero que a mí me interesa mucho este tema, es parte de mi vida, hace más de ya casi 12 años que estoy en el tema. Me sigo especializando porque me gusta trabajar y estoy tratando de empujar para que la Argentina sea productora de proteína, no solamente importadora. Así que si a alguno le interesa seguir avanzando, trabajando por fuera, o si cocina algo y que le funcione bien y que le interese tal vez incluso decir, Pablo, mira, encontré la fórmula exacta para producir mozzarella o para hacer una hamburguesa, hay mucha gente interesada del otro lado, aunque no lo crean, que tal vez incluso les interese comprar ese desarrollo. De hecho, la empresa que vamos a producir aislados de proteína se lo va a vender a un frigorífico. Pero hay pequeños, de alguna manera, no quiero decir pequeños porque emprendedores que les interesa incluso vender. Así como ustedes compraron ese tofu en la dietética, seguramente lo habrán hecho alguna persona como nosotros en un lugar tal vez habilitado nada más. Pero que les interesa vender en Santa Fe, incluso hay una empresa que produce hamburguesas veganas. Con lo cual, si no está de más por ahí, si les gusta y lo hacen de hobby y encuentran una buena receta, decirme, Pablo, mira, tengo una receta para hacer esto. Me contacto con la persona interesada o nos contactamos y podemos llegar a transferirlo, lo cual sería un golazo para todos, ¿no? Que ustedes alguna vez vayan a comer a un restaurante o pidan una vianda y sea la hamburguesa o el queso que ustedes prepararon. Así que yo estoy muy contento, la verdad que fue un grupo lindo, un poco callado, pero bueno, ahora en la última charla, la verdad que se animaron. Así que espero verlos de nuevo en un encuentro del año que viene o más adelante o en otro lugar, digamos, como colegas. Y les deseo un buen fin de semana también y un buen año. Gracias, Pablo. Bueno, Vale, ¿te puedo consultar? ¿Podrías ¿Sí? escribir tu mail en el chat, de ser Sí, posible? ahora te aprovecho para que busco. para contestarle a Cristina. Cristina, les fui pasando las grabaciones que están en el Zoom. De todas maneras, a partir de la semana que viene, ya las voy a cargar en el canal de YouTube del colegio. Así que bueno, hoy les envié la grabación de los encuentros 4, 5 y 6. Y así que bueno, de todas maneras, esas grabaciones cuando estén en el canal de YouTube ya no van a estar más en el Zoom, pero les voy a avisar porque se lo voy a enviar junto con una encuesta de satisfacción. Así que ahí, Ana María fue que preguntó. Sí, bueno,
De todas maneras, como te digo, Ana, en el canal de YouTube van a estar, así que pueden buscarlo, el canal se llama NetCIE, o lo buscan como CIE Distrito 2, o entran a la página web del colegio, que es www.cie.gov.ar, y ahí también hay acceso al canal. Tenemos Instagram también, si nos buscan, CIE Distrito 2, bueno, lo vamos a ir difundiendo desde los distintos canales de comunicación. Bueno, y Pablo, Bien. desde ya, muchas gracias en nombre de la Comisión de Química, la Comisión de Alimentos y de parte del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. Muchas gracias a vos por haber brindado tu experiencia, tus conocimientos, y también muchas gracias a quienes participaron y que se sumaron a esta actividad. Bueno, Buenas igualmente, noches. yo me sentí muy cómodo. Que descansen y espero verlos de nuevo. Hasta Muchas luego. gracias, Pablo. Hasta luego.